Llevaba 7 años casado con Elena, una vida sin sobresaltos, pero estable y tranquila, hasta que apareció su exnovio de la universidad, Tomás, que acababa de regresar del extranjero. Siempre se me encontraba en el aparcamiento. ¿Elenita no tiene mucho apetito últimamente? Antes, cuando estaba conmigo, le encantaba la papilla que le cocinaba. ¿He oído que todavía no tenéis hijos? Ella decía que le fascinaban los niños cuando andábamos juntos. Al principio, lo tomé por un payaso patético, hasta que me envió unas fotos de Elena, desarreglada, tumbada en su cama. Estrellé el móvil contra el suelo y pedí el divorcio. Capítulo 1. Jorge aparcó el coche en la plaza de garaje, apagó el motor. El olor a aceite y polvo que flotaba en el aparcamiento llevaba 7 años oliéndolo, ya se había acostumbrado. Sacó la llave, abrió la puerta y, nada más poner un pie en el suelo, una figura se despegó de la columna de al lado. Vaya, Jorge, ¿ya has salido del trabajo? Tomás esbozó una sonrisa amable. Estaba apoyado en el capó del coche negro que había al lado del de Jorge, y sus dedos golpeaban el metal de vez en cuando. Jorge ni siquiera levantó la vista. Cerró el coche con llave y se encaminó hacia el ascensor. No quería ni ver a ese tipo. Tomás, el novio que Elena había tenido en la universidad, que se había ido al extranjero varios años y que ahora, vete a saber por qué, había vuelto. Era ya la tercera vez en el mes que Jorge se lo encontraba en aquel garaje. Oye, Jorge, espera. Tomás le alcanzó en pocos pasos y caminó junto a él. Los zapatos de cuero golpeaban el cemento con un tic-tac nítido y algo irritante. ¿Qué? ¿Has salido pronto hoy? Elena se alegrará. Siempre me dice que trabajas hasta tarde, que llegas a casa muy noche y que ella se aburre sola. Jorge hizo una pausa apenas perceptible en su andar. Pulsó el botón de subida del ascensor. El botón metálico brilló con una lucecita roja. ¿Eso te cuenta a ti? La voz de Jorge sonó plana, sin emoción. Va, somos viejos compañeros, charlamos de nada. Tomás agitó una mano, como si no tuviera importancia, pero sus ojos se fijaban en la reacción de Jorge. Elena es muy nostálgica y tiene un corazón blando, ya lo sabes. Se preocupa tanto por los demás que se calla lo que siente. Por ejemplo, ayer la vi comer solo 2 bocados en la comida, le pregunté si se encontraba mal y, después de muchas vueltas, me dijo que tenía el estómago hinchado. Vaya, esa manía la tuvo siempre. Cuando estaba conmigo, yo le hacía todos los días una papilla de mijo que le sentaba muy bien. Le encantaba, se tomaba hasta 2 cuencos grandes. La puerta del ascensor se abrió con un din. Jorge entró, y Tomás lo siguió. En el espacio reducido, el olor a colonia mezclado con un leve aroma a tabaco resultaba algo agresivo. Ah, sí. Jorge pulsó el botón de su planta y se quedó mirando los números que cambiaban. Claro, Tomás pareció sentirse animado, y su voz se elevó un poco. En aquel entonces dependía muchísimo de mí, con cualquier pequeña molestia ya estaba quejándose. Y ahora contigo hay, Jorge, no te lo tomes a mal, pero creo que quizá no quiere darte más trabajo, porque tú estás muy liado con la oficina. Eso sí, lleváis 7 años casados, y todavía no ha llegado la cigüeña. Cambió de tema con una sorpresa afectada. A Elena le encantaban los niños cuando estaba conmigo, siempre decía que quería tener 2, un niño y una niña, para que hubiera jaleo. El ascensor llegó. Al abrirse la puerta, Jorge salió de un paso largo y rápido, dejando a Tomás atrás. Jorge, le llamó Tomás. Jorge no se volvió. Sacó la llave, la metió en la cerradura de su casa, la giró, empujó la puerta, entró y, sin mirar atrás, la cerró de golpe. ¡Pum! El sonido sordo reverberó un instante en el rellano y se apagó. Fuera, la sonrisa de Tomás se fue enfriando hasta quedar solo una leve curvatura rígida en los labios. Clavó la mirada en la puerta blindada, con los ojos sombríos como un pozo helado. Capítulo 2. Dentro, la luz era cálida y amarillenta. Sobre la mesa del comedor había 2 platos y una sopa, aún humeantes. Elena, con el delantal puesto, acababa de sacar 2 cuencos de arroz. Al oír la puerta levantó la vista y sonrió, con el cansancio de la jornada en el rostro, pero los ojos brillaban. ¿Ya estás aquí? Menos mal. Lávate las manos y come. La voz le salió un poco ronca, quizá por haber hablado mucho durante el día. Jorge gruñó un se cambió de zapatillas, se sentó a la mesa y cogió los palillos. Tomó un poco de brócoli salteado, se lo metió en la boca y lo masticó sin sabor. En la cabeza seguían resonando la cara falsa de Tomás y aquellas frases: le encantaba mi papilla, siempre me cuenta, le gustaban los niños como moscas zumbando. ¿Qué te pasa? Elena le acercó un cuenco de sopa y lo miró. Tienes mala cara. ¿Has llegado muy cansado? Jorge cogió el cuenco y dio un sorbo. La sopa caliente le alivió un poco el frío que había traído del garaje. Nada, dejó el cuenco, dudó un momento y añadió: hace un rato,
abajo, me encontré otra vez con Tomás. La mano de Elena que llevaba los palillos se detuvo un instante. Frunció el ceño sin disimular su fastidio. ¿Otra vez te estuvo esperando? ¿Es que este tío está loco? Es como una maldita sombra. ¿Qué te dijo? Lo de siempre. Jorge removía los granos de arroz con los palillos, tratando de sonar tranquilo. Que tenías mal el estómago, que se te hinchaba, que antes te encantaba la papilla que él cocinaba. Mentira. Elena golpeó la mesa con los palillos, haciendo un ruido seco. Su enfado era genuino. ¿Cuándo he tenido yo el estómago hinchado? Ayer a mediodía comí con las compañeras y me empaché, eso es verdad. ¿Y su papilla? Si no sabía ni cocer unos fideos instantáneos. En la universidad me trajo una vez su famosa papilla de amor, el arroz estaba crudo, más salado que el agua del mar, le di un sorbo y la tiré entera. ¿Es que se ha vuelto idiota, inventando esas mierdas del pasado para dar asco? Cuanto más hablaba, más se enfadaba, su pecho subía y bajaba. ¿Y eso es todo? ¿Qué más te dijo? Jorge la miró a los ojos, enrojecidos por la ira. El malestar difuso que Tomás le había sembrado, aquella punzada inexplicable, se fue calmando un poco. También habló de que no tenemos hijos, dijo en voz más baja, que antes tú le habías dicho que te gustaban los niños, que querías tener dos. Jorge, la voz de Elena se agudizó hasta hacerse estridente, cargada de incredulidad. ¿Te lo creíste? ¿Te creíste esa sarta de tonterías? Se levantó de un salto, la silla chirrió contra el suelo. Yo, Elena, ¿quién soy? ¿No lo sabes después de 7 años? A ese Tomás lo tengo borrado de mi vida desde hace muchísimo. Cuando se fue al extranjero, para mí ya estaba muerto. Ahora no sé de qué agujero ha salido, sin un duro, y vuelve para hacer el gilipollas y sembrar cizaña. ¿Y tú te crees esas patrañas? Se acercó a Jorge y lo miró fijamente, como si quisiera leerle dentro. También te dijo que yo le contaba que tú trabajabas mucho, que me sentías sola en casa. Jorge, dime con la mano en el corazón, ¿alguna vez te he reprochado tus horas de trabajo? ¿Alguna vez me he quejado de estar sola en casa? Si lo que quiero es que ganes más dinero. ¿Y ese Tomás quién se cree que es para ponerme palabras en la boca? Jorge se sintió desbordado por aquel aluvión de preguntas. Miró a su mujer, con los ojos enrojecidos por la emoción, y aquel fuego provocado por Tomás se apagó por completo, dejando paso a una nítida culpa. Era verdad, Elena era de carácter abierto, directa, nunca se andaba con rodeos ni insinuaciones retorcidas. Las frases de Tomás, pensándolo bien, estaban llenas de agujeros y de insinuaciones deliberadas. Alargó la mano para coger la de ella. Elena, yo. Elena le apartó la mano, esquivándolo, y volvió a sentarse en su silla, aún enfadada. Cogió el cuenco de arroz y se puso a comer con fuerza, los mofletes hinchados. A comer, ordenó con la boca llena, sin mirarlo. Jorge, viendo el perfil de su mujer enfurruñada, sintió la culpa aún más honda. Tomó los palillos en silencio y también se puso a comer. El ambiente en la mesa se había vuelto tenso, solo se oía el leve chocar de la vajilla. Al cabo de un rato, Elena redujo el ritmo, dejó el cuenco y suspiró. Su voz, aunque seguía un poco dura, se suavizó. Jorge, llevamos 7 años. 7 años, no 7 días. ¿Y ese Tomás qué coño es? Cada palabra que suelta, tómala como un pedo, ¿me oyes? La próxima vez que se acerque a soltarme mes y media, mándalo directamente a tomar por culo, que se largue bien lejos, no le des ni la hora. Jorge asintió y respondió con voz grave, de acuerdo. Capítulo 3. Los días transcurrían como un reloj al que se le hubiera dado cuerda, tic, tac, hacia adelante. Jorge hizo caso a las palabras de Elena. Cuando se encontraba a Tomás en el garaje, en la puerta de la urbanización o incluso en la calle, lo trataba como si fuera aire, ni una mirada, ni una pausa, ni siquiera un gesto. Si Tomás se acercaba a decir Elena parece más delgada o antes le encantaba ponerse aquel vestido rojo, Jorge lo tomaba como una ráfaga de viento con olor a rancio, le entraba por un oído y le salía por el otro, sin que le hiciera la más mínima mella. La sonrisa tan estudiada de Tomás, ante la indiferencia cada vez más absoluta de Jorge, comenzó a resquebrajarse. Se volvía rígida, y la sombra en su mirada se espesaba como tinta negra cayendo en agua clara, a punto de derramarse. Era como una serpiente venenosa a la que ignoran por completo, acechando en la oscuridad, sacando la lengua, esperando con paciencia el momento más letal. Aquel era viernes, y Jorge, por una vez, salió puntual del trabajo. Nada más sacar el coche del garaje de la oficina, sonó su móvil. Era Elena. Dime, ¿Elena? Jorge, la voz de Elena llegaba con algo de ruido de fondo. Mucha gente. Te cuento, esta noche tenemos una reunión de antiguos compañeros de la universidad, en el karaoke azul, ese al que solíamos ir. El delegado de clase la ha organizado,
viene mucha gente y no puedo librarme. Volveré más tarde, tú te preparas algo de cenar, ¿vale? Reunión de antiguos compañeros, los dedos de Jorge se tensaron en el volante. ¿Va Tomás? En el teléfono hubo un silencio de 1 o 2 segundos. Si la voz de Elena sonó resignada y algo irritable. El delegado dice que también es compañero, que hay que invitarle. Pero tranquilo, me pongo a 10.000 kilómetros de él, como si no existiera. Cantó un par de canciones, aparezco y me piro. Jorge sintió un leve desasosiego, pero no tenía motivos para prohibírselo. Vale, no bebas mucho, y cuando termines llámame que voy a buscarte. No hace falta, rechazó Elena enseguida. Cojo un taxi, es más fácil. Tú acuéstate pronto. Hablaba muy rápido y colgó sin más. Al oír el tono de llamada perdida, Jorge frunció el ceño. Le pareció que aquella última frase de su mujer había sonado demasiado apresurada. Dejó el móvil en el asiento del copiloto y pisó el acelerador. Las luces de neón de la ciudad se deslizaban tras las ventanillas, con un aspecto irreal. Sobre las 10 de la noche, Jorge estaba sentado en el sofá del salón viendo la tele, pero su mente no estaba en la pantalla. Cogió el móvil para ver si tenía algún mensaje de Elena. Nada. Media hora después, seguía sin noticias. No pudo resistirse y la llamó. Lo siento, el usuario al que llama no está disponible en este momento. La fría voz electrónica se repitió 2 veces. El corazón de Jorge se hundió un poco. Esperó otros 10 minutos, llamó otra vez, y tampoco. No pudo quedarse quieto, cogió las llaves del coche y salió. El karaoke azul no quedaba muy lejos de su casa. Jorge aparcó en la calle y entró con paso firme. Le envolvió una oleada de música ensordecedora y olores a tabaco, alcohol y perfume. Frunciendo el ceño, recorrió el pasillo de luces tenues y sombras movedizas hasta el gran salón que habían reservado los compañeros de Elena. La puerta no estaba del todo cerrada, dejaba una rendija. Del interior llegaba un batiburrillo de voces desafinadas, risas y dados, que aturdía. Jorge se asomó por la rendija. El salón era grande, con la luz muy baja y focos de colores girando. En los sofás había gente despatarrada, y las mesas estaban llenas de botellas de cerveza, fruta y patatas fritas. Enseguida encontró a Elena con la mirada. Estaba sentada en un extremo del sofá grande, al lado de una chica muy abierta de su clase. Las dos miraban juntas el móvil, riendo por algo, y Elena tenía una sonrisa relajada. Jorge recorrió el grupo hasta localizar a Tomás. Estaba en un sillón individual, algo apartado, con una copa en la mano. No cantaba ni hablaba en voz alta con los demás. Simplemente estaba allí sentado, con la mirada fija, atravesando las sombras movedizas, clavada en Elena. Aquella mirada era como una telaraña pegajosa, o como una aguja envenenada, resultaba inquietante por lo concentrada. Jorge se sintió un poco más tranquilo. Elena efectivamente estaba lejos de Tomás, con varias personas de por medio. Dudaba entre entrar a saludar o esperar fuera cuando la puerta se abrió de par en par desde dentro. Un chico que salía tambaleándose para ir al baño lo había visto. «Oye, Jorge», le gritó el chico con la lengua trabada por la bebida. Aquel grito hizo que muchos en el salón se volvieran, entre ellos Elena y Tomás. Elena, al ver a Jorge en la puerta, se quedó un momento desconcertada y luego le dedicó una sonrisa de alegría. Se levantó enseguida y se acercó a él. «¿Qué haces aquí? Llamé y no contestabas. Me preocupé y vine a ver», dijo Jorge. Por encima del hombro de ella, lanzó una mirada hacia donde estaba Tomás. Este ya había apartado los ojos y miraba hacia abajo, a su copa. La comisura de sus labios pareció curvarse una décima de segundo, tan rápido que Jorge pensó que había sido un espejismo. «Ah, seguro que se me acabó la batería». Elena sacó el móvil y lo miró. Pantalla negra. «Este trasto está para jubilarlo. Ya me iba, así que nos vamos juntos». Se giró hacia el salón y despidió a sus compañeros con la mano. «Gente, me pido, que lo paséis bien». Entre las voces de «quédate un poco más y venga, no seas aburrida», Elena cogió a Jorge de la mano y salieron rápidamente del bullicio. Solo cuando cruzaron la puerta del karaoke y el aire fresco de la noche les dio en la cara, ella suspiró aliviada. «Qué pesadez, me duele la cabeza del ruido», se quejó, frotándose las sienes. El imbécil de Tomás se pasó toda la noche ahí sentado, como una cámara de vigilancia, mirándome. «¡Qué asco!». Jorge la rodeó con el brazo. «Vamos a casa». Ya dentro del coche, Elena se puso el cinturón, se recostó en el asiento y cerró los ojos, agotada. Jorge arrancó y se incorporó al tráfico nocturno. El interior estaba muy silencioso, solo el ronquido del motor. «La próxima vez que organicen una reunión así, si no quieres ir, no vayas», dijo Jorge, mirando la carretera. Respondió ella con los ojos cerrados, la voz apagada. «Quedé mal con el delegado, pero la próxima, aunque me maten, no voy».
Solo con ver la cara de Tomás se me quitan las ganas de comer. Jorge no dijo nada más. Mientras conducía, no podía quitarse de la cabeza aquella mirada sombría de Tomás en el salón, y aquella sonrisa fugaz y extraña. Era como una espina pequeña clavada en la carne, no muy honda, pero que dolía de vez en cuando. Capítulo 4. Los días recuperaron una calma superficial. Tomás parecía haberse calmado un poco, ya no aparecía como un fantasma alrededor de Jorge. Jorge también intentó echar de su mente aquella mirada de Tomás en el karaoke, diciéndose que había sido imaginación suya. Era fin de semana y Jorge, por una vez, durmió hasta tarde. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, cálida. Se dio la vuelta y, por costumbre, alargó el brazo para abrazar a Elena, pero encontró la cama vacía. Abrió los ojos, Elena ya no estaba. De la cocina llegaba el chisporroteo de los huevos fritos y el zumbido de la batidora de soja. Jorge salió en zapatillas y vio a Elena, de espaldas a él, con la ropa de estar por casa, afanándose junto a los fogones. El sol le dibujaba un borde dorado y difuso, cálido y reconfortante. ¿Ya despierto? Ve a lavarte, que la comida está casi lista, dijo ella sin volverse. Jorge gruñó un mmm. Aquella calidez cotidiana disipó un poco la niebla que le había quedado de Tomás. Entró en el baño, abrió el grifo y el agua empezó a correr con fuerza. En aquel momento, en el móvil que estaba en la mesita de noche, sonó una vibración breve. No era una llamada, sino un mensaje. Jorge no le hizo caso y siguió cepillándose los dientes. Cuando terminó de lavarse y se secaba la cara, el móvil vibró varias veces más. Fue a cogerlo, la pantalla estaba encendida, indicando varios mensajes nuevos de un número desconocido. Las abrió. La primera imagen apareció en la pantalla. La expresión relajada de Jorge se congeló al instante. La sangre le subió a la cabeza y en el segundo siguiente se fue toda, dejando solo un frío entumecimiento. Se quedó mirando fijamente la pantalla. Los dedos le temblaban ligeramente por la tensión. La foto tenía una luz muy tenue, una penumbra cálida, como la de una lámpara de mesilla en una habitación de hotel. El fondo eran sábanas oscuras y desordenadas. La protagonista era Elena. Estaba tumbada de lado, con el pelo largo esparcido sobre la almohada, los ojos cerrados y las mejillas con un rubor anormal. Peor aún, el camisón de seda y tirantes que llevaba tenía uno de los tirantes caído sobre el brazo, dejando al descubierto gran parte del hombro y el pecho, y el escote torcido dejaba ver el inicio de sus curvas. Su postura era totalmente desprevenida, incluso podría decirse indolente y sensual. La mente de Jorge se quedó en blanco, con un zumbido en los oídos. Pasó a la siguiente imagen de forma mecánica. Segunda foto, más cerca, más nítida. Elena parecía tener los ojos ligeramente abiertos, pero su mirada era borrosa, sin foco. Tenía los labios entreabiertos, como si murmurara algo sin sentido. Una mano claramente masculina, de nudillos marcados entraba desde el borde de la imagen, con las yemas casi rozando la piel del hombro que quedaba al descubierto por el tirante caído. Tercera foto. Aquella mano masculina descansaba ya de verdad sobre el hombro desnudo de Elena, con los dedos incluso ligeramente hundidos en su suave piel. La cabeza de Elena se inclinaba un poco hacia la mano, con una expresión borrosa, pero su cuerpo no mostraba ningún signo de resistencia. Cuarta foto. Jorge no pasó de la tercera. Sintió una arcada en el estómago, un asco insoportable, la garganta se le cerró y casi vomita. Reconoció en el fondo, borroso, un rincón de la mesilla donde había un mechero metálico de forma peculiar. Era de Tomás. La última vez que lo había visto en el garaje, lo estaba manoseando. «Jorge, ¿qué haces ahí parado? Ven a comer». La voz de Elena llegó desde la cocina, con un dejo de extrañeza. Jorge reaccionó de golpe, como si le hubiera quemado. Lanzó el móvil con todas sus fuerzas contra la pared. Asterisco, pum, un sonido sordo. El móvil golpeó la pared del dormitorio y cayó al suelo. La pantalla se rompió en 1000 pedazos. El estruendo asustó a Elena. Llegó a la puerta del dormitorio con el plato de los huevos fritos en la mano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha roto? Vio a Jorge de espaldas a ella, al lado de la cama, con los hombros rígidos como una piedra helada. En el suelo, el móvil con la pantalla destrozada. Jorge, el corazón de Elena dio un vuelco, un fuerte desasosiego se apoderó de ella. Dejó el plato y se acercó para ver qué le ocurría. Jorge se giró de repente. Su rostro tenía un color lívido y aterrador, los ojos inyectados en sangre y una mirada que Elena nunca le había visto, fría, extraña, llena de una furia y una desesperación propias de quien se siente traicionado hasta los huesos, como una bestia acorralada. «Jorge, ¿qué?» Elena se asustó tanto que la voz le salió temblorosa.
Divorcio. La voz de Jorge salió ronca y rota, como si hubiera pasado papel de lija por su garganta, cada palabra olía a sangre, tajante, sin posibilidad de vuelta atrás. Elena, nos divorciamos. Elena se quedó como fulminada, rígida, el rostro pálido como la cera. Miró los ojos de Jorge, que ardían con dolor y odio, y la conmoción y la confusión la dejaron sin reacción. ¿Qué has dicho? Oyó su propia voz temblorosa, lejana, como si no fuera suya. He dicho que nos divorciamos, gritó Jorge, casi aullando, las venas de la frente hinchadas. Señaló el móvil roto en el suelo, y su dedo temblaba de rabia. Mira tú misma, mira lo que has hecho, mira a tu adorado exnovio. Elena, eres increíble, jodidamente increíble. ¿Crees que soy idiota? 7 años tomándome el pelo. Elena siguió la dirección de su dedo y miró el móvil. La pantalla rota aún brillaba débilmente, mostrando una foto obscena, ella desarreglada en una cama, con una mano masculina sobre su hombro desnudo. El fondo, el mechero en su cabeza sonó un boom, y lo entendió todo. Era Tomás, ese malnacido. Una furia inmensa, mezclada con la humillación de la falsa acusación y el dolor de ver la mirada desesperada de Jorge, estalló en su pecho como un volcán. Aquella furia quemó al instante toda su conmoción y confusión, dejando solo una violencia casi destructiva. No lloró, no se explicó, ni siquiera se agachó a recoger el móvil. Alzó la cabeza con brusquedad, y sus ojos, siempre alegres y directos, estaban ahora inyectados en sangre, clavados en Jorge con una fiereza como si quisiera devorarlo vivo. Jorge, su voz se agudizó hasta hacerse estridente, cortando el aire como un cuchillo, con una determinación de quemar las naves. No eres más que un gilipollas integral, un ciego, un pedazo de imbécil. Se abalanzó como una leona enfurecida, dio un paso hasta plantarse frente a Jorge, sin importarle su estado al borde de la explosión, y le agarró la muñeca con una fuerza brutal, con las uñas clavándose en su carne. Vamos, rugió casi, arrastrando a Jorge hacia la puerta con una energía de irse a la guerra. Ven conmigo, ahora, ya. Jorge tropezó, desequilibrado. No esperaba en absoluto aquella reacción de Elena. Ni lágrimas, ni gritos de disculpa, ni explicaciones, más bien parecía dispuesta a ir a matar a alguien. Intentó soltarse. Elena, ¿estás loca? Suéltame. ¿Qué si estoy loca? Elena giró la cabeza de golpe, sus ojos rojos taladrándole, las llamas que ardían en ellos casi consumen a Jorge. Sí, estoy loca. Loca por culpa de un imbécil como tú, y por culpa de ese malnacido de Tomás. Hoy vamos a dejar claro este asunto, o no descansa nadie. Su voz, distorsionada por la ira extrema, tenía algo de una locura que helaba la sangre. Sin darle oportunidad de soltarse, con todas sus fuerzas, arrastró a Jorge, que era media cabeza más alto que ella, literalmente hacia afuera de la casa. *Pum! La puerta blindada la cerró de una patada Elena, con un estruendo que retumbó en el vacío rellano. Capítulo 5. Jorge, arrastrado por aquella fuerza casi suicida, bajó las escaleras a trompicones. La cabeza le zumbaba, aturdida por las fotos y la palabra divorcio, y la reacción repentina y violenta de Elena lo había dejado completamente desconcertado. Quiso soltarse, parar, preguntarle qué demonios pretendía, pero la mano de ella era como una tenaza, apretándole la muñeca hasta hacerle daño. Todo su cuerpo era un arco tenso, la energía destructiva que despedía hizo que Jorge sintiera un miedo instintivo y, por un momento, dejó de resistirse. Elena no le hizo caso. Lo arrastró hasta la salida del edificio, hasta la acera. Como un radar, barrió la calle con la mirada y justo vio pasar un taxi con la luz verde. Se lanzó a mitad de la calle con los brazos abiertos. Frenazo, el taxi se detuvo a menos de medio metro de ella, de forma milagrosa. El conductor asomó la cabeza para insultarla. ¿Te quieres morir, desgraciada? Elena ni se inmutó. Abrió la puerta trasera, metió a Jorge, todavía atontado, a empujones, se subió ella y cerró de golpe. Al Jardines del Paraíso, rápido, dijo el nombre de una urbanización de lujo, con voz urgente y autoritaria. El conductor miró por el retrovisor a aquella pareja, ambos con cara de pocos amigos, en especial a Elena con aquellos ojos rojos echando chispas. No se atrevió a preguntar nada, pisó el acelerador y el coche salió disparado. En el taxi reinaba un silencio sepulcral, solo el motor y las calles que pasaban veloces tras las ventanillas. Jorge, apoyado en el asiento, respiraba con dificultad. Miró el perfil de Elena, tenía los labios apretados, la mandíbula marcada como un cuchillo, los ojos fijos en la carretera. Aquella mirada cruel y despiadada le dio a Jorge una sensación de frío desconocido. Nunca había visto a Elena así. Llevada al extremo, su furia se transformaba en una calma terrible,
como la superficie del mar antes de la tempestad. Abrió la boca para decir algo, pero tenía la garganta seca. El impacto de las fotos y la sensación de traición seguían royéndole el corazón como una serpiente. Pero la reacción de Elena no era la de una mujer pillada en flagrante y tratando de excusarse. Más bien parecía una guerrera furiosa que va a ajustar cuentas. Esa contradicción lo desgarraba y le hacía doler la cabeza. El coche entró pronto en Jardines del Paraíso. Era una urbanización de lujo, calles tranquilas, vigilancia estricta. El taxi se detuvo en la entrada y un guarda de seguridad se acercó. Vamos al bloque A, número 8, casa de Tomás, dijo Elena bajando la ventanilla, con voz gélida. El guardia la miró a ella, con cara de matar, y luego a Jorge, con la tez cetrina. Dudoso, pero anotó la matrícula y los datos de la visita antes de dejarlos pasar. El taxi se detuvo ante el bloque 8. Elena tiró un billete, no esperó el cambio, volvió a agarrar a Jorge de la muñeca y lo sacó del coche. Elena, ¿pero qué demonios quieres hacer? Jorge por fin soltó un gruñido, intentando soltarse. Empezaba a adivinar su propósito, y aquello le parecía absurdo y a la vez inquietante. ¿Qué quiero hacer? Elena giró la cabeza con brusquedad y esbozó una sonrisa fría, casi grotesca. Llevarte a ver un espectáculo, un buen espectáculo, para que veas cómo te han puesto los cuernos con pruebas falsas. No añadió nada más. Arrastró a Jorge, como si llevara un saco pesado, hacia el porche con el interfono. Ni siquiera usó la llave electrónica, pulsó directamente el 802 con el dedo, tan fuerte que parecía que iba a romper el botón. ¿Quién es? La voz de Tomás salió por el interfono, con un deje de fastidio por la interrupción. Yo, Elena, la voz de Elena cortaba como el hielo, con un odio desnudo. Abre. Hubo un silencio de 2 segundos, y luego la voz de Tomás, con una sorpresa evidente y un deje de emoción mal disimulada. Elenita, ¿tú por aquí? Espera, que te abro. Asterisco D2 se abrió la cerradura del portal. Elena empujó la pesada puerta, arrastró a Jorge dentro, llamó al ascensor y pulsó el 8º piso. Durante la subida, apenas unos segundos, el ambiente en el ascensor era irrespirable. Jorge podía oír la respiración agitada de Elena y los latidos de su propio corazón como un tambor. Asterisco DIN, se abrió la puerta. La puerta del 802 ya estaba abierta. Tomás estaba apoyado en el marco, con una bata de seda, el cinturón mal atado, mostrando parte del pecho. Llevaba su sonrisa falsa favorita, y sus ojos recorrían alternativamente a Elena y a Jorge. Al ver la cara de Jorge, tan horrible, la sonrisa se le ensanchó con malicia y satisfacción. Vaya, vaya, visitas inesperadas. Elenita, Jorge, a estas horas que os trae por aquí, su tono era burlón. No pudo terminar. Elena se movió. Como un rayo que ha estado acumulando energía, soltó la muñeca de Jorge. En el instante en que la sonrisa falsa de Tomás aún estaba en su cara, ella se lanzó sobre él. La velocidad fue tal que solo se vio un borrón. Sin una palabra, sin aviso. Asterisco, pum, un sonido sordo que hizo crujir los dientes. El puño de Elena, con toda la fuerza de su cuerpo y toda la rabia acumulada durante meses, se estampó de lleno en aquella cara odiosa de Tomás. Capítulo 6. La sonrisa falsa de Tomás se hizo añicos. Ni siquiera tuvo tiempo de quejarse. Como un muñeco golpeado por un camión a toda velocidad, cayó hacia atrás. Su nuca golpeó el marco de la puerta con un pum, vio estrellas, y el hueso de la nariz le dolió de forma insoportable. Un líquido caliente empezó a brotar y le cubrió la cara. El grito de dolor le salió al fin de la garganta, agudo y deforme. Elena no le dio ni un segundo de respiro. En cuanto el puño impactó, se metió dentro. Tomás, con la nariz sangrando, se tambaleaba sin poder mantener el equilibrio, y Elena, como una pantera enfurecida, volvió a lanzarse sobre él, sin ningún tipo de técnica, solo el instinto más primitivo y brutal. Puños, uñas, rodillas, incluso la cabeza, todo se convirtió en arma. Que inventes mentiras, que siembres cizaña, que me des asco. Los gritos de Elena se mezclaban con los golpes sordos en el recibidor. Asestó un puñetazo en el estómago de Tomás, que lo dobló como una gamba cocida, y una arcada seca se quedó atrapada en su garganta. ¿Fotos falsas? ¿Montajes? Malnacido, hijo puta, le agarró el cuello de la bata para que no cayera, y con la otra mano, el codo, con toda su fuerza, se lo clavó en la espalda. Tomás cayó de bruces, la barbilla chocó contra el frío mármol del suelo con un crack, y unos dientes manchados de sangre salieron volando junto con la saliva. Jorge, desde la puerta, se quedó petrificado ante aquella escena sangrienta y violenta. Como un muñeco de madera, miraba a su mujer, la Elena risueña y algo desgarbada de siempre, transformada ahora en una furia vengadora salida del infierno.
ensañándose de la manera más primitiva y brutal con el hombre al que hacía solo unos minutos odiaba con toda su alma. Los gritos de Tomás, al principio agudos, se fueron convirtiendo en gemidos y súplicas entrecortadas, roncas como un fuelle roto. Basta por favor Elenita, perdón y ay, Jorge, socorro. Tenía la cara llena de sangre, la nariz rota, la boca partida, los ojos casi cerrados por la hinchazón, y mocos y lágrimas mezclados con sangre. Parecía un perro moribundo. Intentaba arrastrarse para protegerse la cabeza, pero bajo la lluvia de golpes de Elena, cualquier intento de resistencia era ridículo. Jorge miró a aquel bulto sanguinolento que se retorcía en el suelo, luego a Elena, que parecía poseída por un demonio, y un escalofrío le subió por la espalda. Sintió arcadas. Aquello no era la Elena que él conocía. Estaba loca. Si seguía así, lo mataba. Elena, para allá. Es suficiente. Jorge reaccionó al fin, se lanzó a abrazarla por detrás, agarrándole la cintura con fuerza y tirando de ella hacia atrás. No le pegues más, lo vas a matar. Elena, al ser sujetada, se quedó rígida un instante, forcejeó con violencia, como una fiera acorralada, emitiendo un gruñido grave y bestial. Suéltame, Jorge, suéltame, déjame matar a este cabrón. Me ha calumniado, ha destruido mi familia, se lo merece. Tenía una fuerza increíble. Jorge casi no podía retenerla. En el forcejeo, Elena le propinó una patada en la espinilla a Tomás, que produjo otro alarido de cerdo en matanza. Elena, cálmate, escúchame. Jorge apretó con todas sus fuerzas y le gritó al oído. Si lo matas, te hundes tú también. Por esta basura no merece la pena, no. Quizá la palabra merece la pena caló en Elena, o quizá la voz de Jorge le devolvió algo de cordura. Su forcejeo disminuyó, pero su cuerpo seguía rígido como una tabla. Su pecho subía y bajaba con resoplidos, y sus ojos rojos seguían clavados en el bulto de Tomás en el suelo, con un odio que no se disipaba. El recibidor era un desastre. Adornos rotos, salpicaduras de sangre, los gemidos y jadeos de Tomás una imagen infernal. Elena, todavía jadeando, dirigió su mirada de cuchillo envenenado alrededor del recibidor hasta que se posó en el salón, sobre el cenicero de vidrio con borde de latón, grande y pesado. Se soltó de las manos de Jorge, que por un instante dudaron, y en 2 zancadas llegó al salón. Cogió aquel pesado cenicero. Elena. Jorge sintió que el corazón se le subía a la garganta. No, Carro Elena no lo usó para seguir pegando. Con el cenicero en la mano, volvió al recibidor, se plantó frente a Tomás, que seguía en el suelo, encogido, la cara ensangrentada, mirándola con terror. Tomás, al ver aquel objeto tan pesado, perdió el poco valor que le quedaba. Se arrastró hacia atrás con pies y manos, la voz le temblaba de forma inconexa. No, por favor Elenita, lo siento de verdad, las fotos son falsas, son montajes con inteligencia artificial, te lo juro, ten piedad. Elena lo miró desde arriba con unos ojos fríos como si estuviera viendo un montón de basura. Se agachó lentamente, y la base pesada del cenicero apoyó sin mucha fuerza, sobre la mano derecha de Tomás, esa misma mano que en las fotos aparecía sobre su hombro. Tomás lanzó un alarido deforme por el dolor. Los dedos le ardían bajo el peso frío de la arista del cenicero, como si se le fueran a romper los huesos. Elena lo miró fijamente, a su cara deformada por el dolor y el miedo. Su voz no era alta, pero cada palabra era como un punzón de hielo, con una calma que ponía los pelos de punta. ¿Ahora tienes miedo? ¿Cuándo me calumniabas? ¿Cuándo sembrabas cizaña? ¿Cuándo falsificabas esas fotos guarradas? ¿No tenías miedo? Apretó un poco más el pie, y el borde del cenicero se hundió más en la carne de la mano de Tomás. Él temblaba entero, con lágrimas, mocos y sangre mezclados, solo acertaba a gemir, no volveré a hacerlo nunca más y piedad, piedad. Elena ya no lo miró, como si le diera asco hasta posar los ojos en él. Levantó la cabeza y dirigió su mirada a Jorge, que estaba junto a la puerta, pálido como un papel y aún temblando de la impresión. Aquella mirada era tan compleja, furia inmensa, humillación por la falsa acusación, un frío de decepción profunda, y también algo que hizo que el corazón de Jorge se encogiera de golpe, una desilusión insondable. Jorge, la voz de Elena sonó ronquísima pero muy clara, cada palabra como un martillazo en el pecho de él. Mira bien a esta basura, mira lo que ha hecho. Dicho esto, sin mirar ya ni a Jorge ni a Tomás, con la mano libre sacó del bolsillo de su ropa de casa su propio teléfono móvil. La pantalla estaba encendida, claramente lo había preparado. Con una sola mano, desbloqueó el móvil, sin dudar, y marcó 3 números, 1, 1, 2. Luego se lo llevó al oído, con la mirada aún helada sobre el cuerpo tembloroso de Tomás, y dijo con voz clara, tranquila, incluso profesional: «Diga, policía,
Quiero denunciar. Jardines del Paraíso, Bloque A, número 8, piso 802. Un individuo ha usado inteligencia artificial para crear imágenes obscenas falsas con mi rostro, difamándome gravemente e intentando chantajearme para destruir mi matrimonio. Es de extrema gravedad. Sí, ahora mismo el individuo está aquí, lo tengo controlado. Por favor, envíen una patrulla. Capítulo 7. Colgó. Dejó el móvil sin miramiento sobre la zapatera, con un pequeño clac. En el recibidor solo se oían los sollozos contenidos y los gemidos de Tomás y la respiración agitada de Jorge. Elena seguía en la misma postura, medio arrodillada, con el pesado cenicero de latón apoyado sobre la mano ya hinchada y deformada de Tomás. Ya no apretaba, pero tampoco lo retiraba. El peso frío y las aristas eran por sí mismos un suplicio silencioso y una amenaza. Tomás ya no se atrevía a gritar, solo emitía quejidos de dolor, temblando. A través de sus ojos hinchados y llenos de sangre, miraba aterrado la cara helada de Elena, y luego, con desesperación, al pálido Jorge, que seguía en la puerta con la mirada en constante cambio. Los minutos pasaban, cada segundo alargado y congelado. El aire olía a sangre, a tabaco y a miedo. Jorge seguía allí como una estatua alcanzada por un rayo. Miraba a Tomás, hecho una piltrafa en el suelo, y el perfil de Elena, tan decidido y frío. Las palabras claras y tranquilas de Elena al llamar a la policía le golpeaban como martillos: inteligencia artificial, difamación, chantaje. ¿Las fotos que lo habían hecho estallar eran falsas? ¿Creadas con IA? Esa idea, como un relámpago, rasgó la oscuridad en la que lo habían sumergido la ira y los celos. Una enorme sensación de absurdo y un miedo retrospectivo, como un maremoto helado, lo inundaron. Recordó cómo había tirado el móvil con rabia, cómo había gritado divorcio con desesperación, y la cara de Elena en aquel momento, desencajada, pálida, con los ojos llenos de incredulidad. Una vergüenza y un arrepentimiento tan intensos que casi le impedían tenerse en pie le atenazaron el corazón y lo apretaron con dolor. Abrió la boca para hablar, pero la garganta estaba seca. Elena no se volvió, ni siquiera se movió. Solo giró ligeramente el rostro y lo miró con el rabillo del ojo. Aquella mirada, fría, distante, con una desilusión total, como si mirara a un desconocido. Esa mirada fue más devastadora para Jorge que cualquier grito de furia. Entonces se oyeron las sirenas, cada vez más cerca, rompiendo la tranquilidad de la noche en la urbanización. Finalmente cesaron abajo, y acto seguido, unos pasos rápidos y firmes subieron por la escalera. Poco después, 2 agentes uniformados aparecieron en la puerta abierta del 802. Al ver aquel panorama, se pusieron alerta al instante, con las manos sobre las defensas. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha llamado? El primero, un oficial de unos 30 y tantos, de rasgos duros, recorrió con su mirada el recibidor destrozado y se fijó en Elena y en el hombre ensangrentado del suelo. Frunció el ceño. Yo llamé. Elena retiró por fin el pie que sujetaba el cenicero y se levantó. Tenía los músculos agarrotados, le hormigueaban las rodillas. Señaló a Tomás, que gemía encogido, y su voz, aunque seguía calmada, tenía un deje de cansancio y ronquera. Agentes, él es Tomás. Ha usado inteligencia artificial para crear fotos falsas de mi desnuda o en actitud comprometedora, las ha enviado a mi marido, me ha difamado gravemente e intentado chantajear para destruir mi familia. Se agachó, cogió su móvil de la zapatera, lo desbloqueó y mostró la llamada al 112. Aquí está el registro, y las fotos falsas deben estar en el móvil que mi marido rompió, o miró con frialdad a Tomás, que fingía estar más muerto que vivo. En el suyo seguro que están los datos originales y el historial de edición. El agente cogió el móvil de Elena, verificó la llamada, y asintió. Su compañero, más joven, se acercó a Tomás para inspeccionar sus heridas mientras lo controlaba. ¡Ay! Agente, miente, ella me ha pegado, casi me mata. Tomás, al ver a los policías, encontró un salvavidas y empezó a lamentarse, mostrando su cara y su mano destrozadas. Mire cómo me ha puesto, la denuncio por lesiones. Quiero un parte de lesiones. El oficial no hizo caso a los lamentos, miró a Elena, luego a Jorge, de rostro pálido y expresión complicada. ¿Él es su marido? ¿Dónde están las fotos? Jorge, como despertando de un sueño, sacó del bolsillo del pantalón su móvil con la pantalla rota y lo tendió con manos temblorosas. Aquí dentro, agente. Yo perdí la cabeza y... El agente cogió el móvil. La pantalla, aunque rota, aún se podía usar a duras penas. Con el ceño fruncido, deslizó los dedos sobre los cristales rotos y encontró las fotos. Las examinó detenidamente, luego alzó la vista y comparó con el rostro de Elena. Su expresión se volvió grave. Usted, dijo el oficial a Tomás, que aún gimoteaba, con voz severa, deme su móvil.
Tomás desvió la mirada, quiso excusarse. Agente, se me olvidó en casa. Registre, lo ordenó el oficial a su compañero. El agente joven cacheó a Tomás y pronto le sacó del bolsillo de la bata un móvil último modelo. Tomás palideció. Desbloquéelo, ordenó el oficial. Tomás, con mano temblorosa, puso la huella. El oficial lo cogió y empezó a revisarlo. Su cara se fue ensombreciendo a medida que deslizaba los dedos. Pronto encontró una carpeta oculta donde estaban las fotos originales, varias tomadas en diferentes sitios, a escondidas, de Elena sola en ángulos comprometedores, y varios montajes de las fotos de cama a medio hacer, con una calidad no muy alta. También había unos archivos de audio. El oficial reprodujo uno. La voz de Tomás, deliberadamente baja y con una risa maliciosa, se oyó nítida. El tal Jorge, a ver cuánto aguanta cuando reciba esta prueba, ya verás cómo explota Elena, al final serás mía. El audio era corto, pero suficiente para helar la sangre. El oficial apagó la grabación, con la cara muy seria, y fulminó a Tomás con la mirada. Tomás, a la comisaría. Vas a explicar con todo detalle esto de falsificar pruebas, difamación e intento de chantaje. Luego se dirigió a Elena y Jorge. Ustedes dos, también nos acompañan para declarar. Por supuesto, respondió Elena sin dudar. Jorge asintió rápidamente. Los dos agentes, uno a cada lado, levantaron a Tomás, que estaba completamente derrumbado y había perdido toda su chulería. Bajaba la cabeza sin mirar a nadie, temblando como una hoja. Elena, al pasar por la puerta, se detuvo un instante. Sin volverse, con la cara ligeramente de lado, dijo con voz baja pero muy clara, helada como el aire de enero. Jorge, la próxima vez que no confíes en mí. Hizo una pausa, su mirada se posó en el cenicero de latón con manchas de sangre que seguía en el suelo. Lo que te voy a estampar a ti va a ser ese cenicero en la cabeza. Capítulo 8. La sala de declaraciones de la comisaría tenía una luz blanca que escocía los ojos. Olía a lejía y a papel viejo. Jorge estaba sentado en una silla de plástico duro, con la camisa pegada a la espalda por el sudor. Delante de él había un papel de declaración y un bolígrafo. Los dedos los tenía helados. El agente que lo interrogaba era el de antes, el de cara dura. El agente Wang, pues así se llamaba, estaba sentado frente a él, golpeando suavemente la mesa con los dedos, con la mirada penetrante. Jorge, cuéntame de principio a fin. ¿Cuándo recibiste esas fotos? ¿Qué hiciste después? ¿Por qué tu mujer fue directamente a casa de Tomás y se produjo una pelea tan violenta? La voz del agente Wang no era alta, pero tenía una claridad inapelable. Jorge se humedeció los labios resecos, la garganta apretada. Empezó a hablar con voz áspera y quebrada. Fue esta tarde. Yo estaba en casa y de repente me llegaron unos mensajes de un número desconocido con esas fotos. Describió el contenido de las fotos, y cada palabra le cortaba la garganta como un cuchillo. La enorme vergüenza y el arrepentimiento le impedían levantar la cabeza. Yo en ese momento me quedé en blanco, sentí que el mundo se me venía encima, me volví loco de rabia, tiré el móvil y entonces le dije a mi mujer Elena que nos divorciábamos. ¿Pediste el divorcio basándote en esas fotos?, insistió el agente Wang con tono calmado, pero cada palabra hacía que Jorge se sintiera más miserable. Sí, respondió Jorge con un hilo de voz. ¿En ese momento, se te ocurrió que pudieran ser falsas? ¿Pediste explicaciones a tu mujer? El agente fue al grano. Jorge bajó aún más la cabeza, deseando que se abriera la tierra. No dijo con dificultad, sintiendo que le ardía la cara. Perdí la cabeza, no podía escuchar nada, pensé que era una prueba irrefutable. El agente Wang lo miró, sin decir nada, pero esa mirada hizo que Jorge se retorciera en la silla. Era una mirada mezcla de escrutinio, desaprobación y algo parecido a vaya pardillo. ¿Y luego? ¿Cómo reaccionó Elena? Ella también se quedó atónita, se puso pálida, luego explotó, me llamó imbécil, ciego, gilipollas y entonces me agarró y me arrastró hasta casa de Tomás. Jorge recordó la mirada decidida de Elena y su fuerza descomunal, y aún le daba miedo. ¿Cuándo llegasteis a casa de Tomás? ¿Cómo empezó la pelea? ¿Quién pegó primero? Siguió el agente. Fue Elena. Jorge no se atrevió a ocultarlo. Nada más abrir Tomás la puerta y decir algo, Elena le soltó un puñetazo en la cara y luego recordó la violencia en el recibidor y sintió otra vez arcadas. Yo luego me interpuse, la agarré, porque tuve miedo de que lo matara. El agente Wang asintió y anotó rápidamente. Dejó el bolígrafo y miró a Jorge con seriedad. Jorge, como policía, debo decirte que, haga lo que haga el otro, la violencia no es una forma legal de resolver un problema. La conducta de Elena ya constituye presuntas lesiones. Si Tomás insiste en la denuncia y en el parte de lesiones, ella tendrá que asumir responsabilidades. El corazón de Jorge se hundió aún más, y palideció. Agente Wang,
esto es todo culpa mía. Fui un idiota, no confié en ella. Ella se sintió acorralada. Ese Tomás es un hijo de puta, es. El agente Wang levantó la mano para interrumpir su airada justificación. La determinación de responsabilidades es cosa de la ley. Yo solo te estoy informando. Además cambió de tono, con algo de consejo paterno, como hombre y como marido, tu forma de actuar fue muy poco razonable y muy dañina. Unas fotos de origen dudoso, unas cuantas frases para sembrar cizaña, y con eso le niegas a tu mujer de 7 años siquiera la oportunidad de explicarse, ¿la condenas directamente? Pregúntate, ¿la has tratado como se merece? Las palabras del agente Wang fueron como un hierro al rojo vivo sobre el corazón de Jorge. Cada una de ellas le daba una vergüenza insoportable. Sí, 7 años. Más de 2000 días de convivencia, de arroz y habichuelas, sus formas de ser deberían tenerlas grabadas en los huesos. ¿Cómo pudo dejarse llevar por unas fotos y por unas cuantas maldades de Tomás hasta anular a Elena y a los 7 años juntos? Un arrepentimiento inmenso lo inundó como una marea, casi lo ahoga. Se tapó la cara con las manos, y sus hombros empezaron a temblar sin control. Vale, dejemos la declaración aquí. Firma este papel y pon la huella. El agente Wang le deslizó el formulario. Con Tomás actuaremos conforme a la ley. Falsificar imágenes obscenas de otra persona para difundirlas y difamar, si es grave, constituye delito. En cuanto a la agresión de Elena, actuaremos según la valoración de las lesiones de Tomás y su voluntad. Vosotros esperad fuera a que os llamemos. Jorge firmó y puso la huella de manera automática. Al salir de la sala, notaba las piernas flojas. En el otro extremo del pasillo, Elena también salía de otra sala. Su cara seguía pálida, los labios apretados, la mirada vacía y cansada, y no miró a Jorge en ningún momento. Fue directamente a un banco de la esquina, se sentó, con la espalda muy recta, como una estatua sin vida. Jorge, viendo su espalda solitaria, tan llena de distancia y de desesperanza, abrió la boca para llamarla, para pedirle perdón, pero la voz no le salió. Se sentó en el otro extremo del mismo banco, dejando un sitio vacío entre ellos, como si entre los dos hubiera un abismo helado e invisible. El tiempo pasó en un silencio opresivo. La comisaría iba y venía gente, sonaban teléfonos, conversaciones, pero todo eso parecía filtrarse a través de un vidrio esmerilado, sin llegar al mundo de Jorge y Elena. Al cabo de un rato, el agente Wang se acercó con unos papeles. Primero miró a Elena, luego a Jorge, y dijo, ya tenemos la valoración preliminar de las lesiones de Tomás. Fractura del hueso nasal, contusiones en tejidos blandos de la cara, contusión en dorso de la mano derecha, pérdida de una pieza dental, y conmoción cerebral leve, lesiones de grado 2. El corazón de Jorge dio un vuelco, miró a Elena. Elena seguía sin expresión, pero sus manos, apoyadas en las rodillas, se encogieron casi imperceptiblemente. Tomás sigue en el hospital curándose, muy alterado, y ha amenazado con denunciar. El agente Wang cambió el tono. Sin embargo, dado que él falsificó pruebas, difamó gravemente e intentó chantajear, con hechos claros y pruebas contundentes, de gravedad evidente, hemos abierto investigación penal y está en prisión provisional. Él mismo está incurso en un delito penal, y si insiste en denunciar a Elena por las lesiones, se perjudicaría mucho. Hemos hablado con él y finalmente acepta la mediación y renuncia a denunciar a Elena por las lesiones. El agente Wang puso un acuerdo de mediación delante de Elena. Elena, lee esto. Si estás de acuerdo, firma. Con eso, él renuncia a la vía penal por lesiones. Su delito de difamación y falsificación se sigue tramitando aparte, sin relación contigo. Elena cogió el acuerdo, lo leyó de un vistazo, cogió el bolígrafo y, sin dudar, firmó en el lugar correspondiente. La letra salió un poco torpe, pero muy firme. Bien, el agente Wang guardó el acuerdo. Podéis iros. Ya os avisaremos de la evolución del caso de Tomás. Y usted miró a Jorge con intención, piénselo bien en casa. En un matrimonio, la confianza es lo más importante. No dejes que un extraño te cree dudas y enfríe el corazón de los tuyos. Jorge asintió, avergonzado, y dijo en voz baja, gracias, agente Wang. Al salir de la comisaría, ya era muy noche. El viento fresco de la noche le dio a Jorge en la cara, y tembló. Miró a Elena, que iba delante. Su figura delgada se alargaba bajo la farola, solitaria. Elena. Jorge armó valor, se acercó a ella, la voz ronca y apretada. Yo te llevo a casa. Elena no detuvo el paso, ni lo miró. Solo le respondió con frialdad, no hace falta. Cojo un taxi. Su voz no tenía ninguna inflexión, tranquila como un agua estancada. Eso aterrorizó a Jorge más que cualquier insulto. Sabía que esta vez realmente la había herido en lo más hondo. Capítulo 9. El taxi circulaba por calles desiertas.
Jorge iba en el asiento del copiloto, y a través del retrovisor veía a Elena apoyada en la ventanilla trasera, con los ojos cerrados. Su perfil, bajo las luces cambiantes de la calle, parecía extraordinariamente cansado y frágil. Su mano derecha, la misma que había golpeado con tanta fiereza, colgaba inerte sobre su pierna, los nudillos estaban hinchados y despellejados, con la sangre seca y oscura, debía de dolerle mucho. El corazón de Jorge se encogió de dolor y el arrepentimiento lo anegaba. Abrió la boca para decir algo, pero la garganta se le llenó de algodón. Solo se oía el motor y el silencio. El taxi paró en la entrada de la urbanización. Elena pagó, bajó y se encaminó hacia adentro sin mirar atrás. Jorge la siguió en silencio. Entraron en el portal, subieron en el ascensor, llegaron a la puerta de casa. Elena sacó las llaves, abrió con movimientos lentos. Entró, sin encender la luz, sin quitarse los zapatos, y se quedó de pie en la oscuridad del recibidor, de espaldas a Jorge. Jorge, viendo la espalda de su mujer, como si le hubieran vaciado de todas sus fuerzas, sintió que la culpa y la ternura le desbordaban. Entró, cerró la puerta, y a tientas, en la oscuridad, la abrazó suavemente por detrás. El cuerpo de Elena se puso rígido al instante, como una piedra. Elena, la voz de Jorge se quebró, llena de mocos y temblores. Perdón de verdad. Fui un idiota, un cabrón, un ciego. ¿Cómo pude no confiar en ti? ¿Cómo pude decirte esas cosas? Escondió la cara en el cuello de ella, y unas lágrimas calientes le quemaron la piel. Cuando vi esas fotos perdí la cabeza, se me nubló todo, creí que el mundo se hundía, yo se ahogaba en sollozos. La abrazó más fuerte, como si soltarla significara perderla para siempre. Elena seguía rígida, sin responder al abrazo. En la oscuridad, Jorge podía sentir los temblores finos y contenidos de ella. Pasó mucho tiempo, tanto que Jorge pensó que ya no iba a hablar, hasta que ella dijo con una voz muy baja, muy ronca, como si le costara un esfuerzo enorme. Jorge, 7 años, su voz se rompía, con un fuerte nudo en la garganta, pero se resistía a que las lágrimas cayeran. 7 años, mi forma de ser, ¿todavía necesitas que casi mate a un hombre para verla clara? Aquella frase, como un puñal helado, se clavó en lo más hondo del corazón de Jorge y le produjo un dolor que le recorrió todo el cuerpo. Sí, 7 años de convivencia no pudieron con unas fotos falsas, con unas cuantas cuchicheos de un extraño. Su amor y su confianza eran tan frágiles, tan endebles. Perdón, Elena. Jorge no encontraba otras palabras que esos dos adjetivos gastados. La abrazaba, con las lágrimas cayendo sobre su hombro. Me equivoqué de verdad. Pégame, grítame, haz lo que quieras, pero no me ignores, por favor. Elena, lentamente, se giró. En la oscuridad, Jorge no podía ver su expresión, pero notó en su rostro la humedad fría de las lágrimas. Levantó la mano derecha lastimada, sin pegarle ni apartarlo, y con esa mano hinchada, despellejada, manchada de sangre seca, le acarició la mejilla llena de lágrimas con una ternura infinita y desolada. Sus dedos, fríos, tocaron su piel ardiente y le provocaron un escalofrío. Jorge, su voz era un suspiro, con una ronquera de haber sobrevivido a un naufragio. La próxima vez que pase algo así, aunque se caiga el cielo, pregúntame primero, ¿vale? Aquel tono casi suplicante se le clavó a Jorge como una aguja. Cogió la mano que ella tenía sobre su mejilla, con cuidado de no tocarle los nudillos heridos, y se la pegó al pecho, sobre el corazón. No habrá próxima vez, Elena, te lo juro, nunca más. Fui un estúpido, un cegato, nunca más. Si vuelvo a hacerlo, no hace falta que me pegues, yo mismo me estampo ese cenicero en la cabeza. En la oscuridad, Elena pareció sorberse los mocos. No dijo nada, solo dejó que Jorge le apretara la mano contra su pecho, que latía con fuerza. Al cabo de un buen rato, con la mano que no tenía herida, buscó a tientas y encendió la luz del recibidor. La luz amarillenta disipó la oscuridad. Jorge pudo ver al fin el rostro de Elena. Tenía los ojos hinchados, la cara manchada de lágrimas, el pelo desordenado, estaba demacrada. Pero aquellos ojos que lo miraban, aunque todavía llenos de una gran tristeza y cansancio, ya no tenían aquel frío de muerte, sino una débil luz. La mano, dijo Elena con la voz gangosa, bajando la mirada hacia su mano derecha, que estaba hecha un desastre. Me duele. Déjame ver. El corazón de Jorge se encogió. Cogió la mano con infinito cuidado y la miró a la luz. Los nudillos estaban rojos e hinchados, con varios raspones que supuraban sangre, y en el dorso de la mano tenía un moratón azulado del borde del cenicero. Ven, voy a buscarte el botiquín. La llevó al sofá del salón, sacó el botiquín, y con algodón, betadine y gasas, empezó a limpiarle las heridas con movimientos torpes pero extraordinariamente suaves. Uy, silbó Elena al sentir el escozor, frunciendo el ceño. Aguanta,
ya casi está Jorge, angustiado, soplaba suavemente sobre la herida mientras limpiaba, como si ella fuera una niña. Soplas y se pasa. Elena lo miró, tan torpe y tan concentrado, con los ojos enrojecidos y la cara aún húmeda de lágrimas, mientras sostenía con tanto cuidado aquella mano que había sido su arma. El muro grueso y frío que se había levantado en su pecho por fin se resquebrajó. La amargura, la rabia, el miedo, y también una cierta liberación difícil de explicar, todo mezclado, rompió el dique que había estado manteniendo. Las lágrimas brotaron otra vez sin avisar, grandes y calientes, cayendo sobre las manos de Jorge. Jorge se asustó, dejó la gasa, y con torpeza intentó secarle las mejillas. No llores, no llores, es mi culpa, toda mi culpa. Elena entonces se lanzó contra él, rodeó su cintura con ambos brazos y hundió la cara en su pecho, y allí, como una niña que al fin encuentra un puerto, rompió a llorar a gritos. Un llanto desgarrador, que soltaba todo el miedo, la rabia, la humillación y el inmenso alivio de haber sobrevivido. Jorge la abrazó fuerte, con la barbilla apoyada en su cabeza, dejando que las lágrimas de ella le empaparan la camisa. Le acarició la espalda, y le susurró una y otra vez, llora, llora, que te desahogues, perdón, Elena, perdón no volverá a pasar, nunca. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, solo con algún sollozo entrecortado. Se quedó blanda en los brazos de Jorge, con los ojos como dos melocotones. Jorge le limpió la cara con un paño húmedo y tibio, le puso pomada en las heridas y le vendó la mano con una gasa limpia. Cuando terminó, miró a su mujer, rendida, con los ojos hinchados, y sintió una inmensa alegría por haberla recuperado y una pesada responsabilidad. Se inclinó y depositó un beso muy suave, muy leve, en sus párpados enrojecidos. Duerme, le dijo en voz baja, con una ternura y una firmeza que nunca antes había tenido. Yo te cuido, aunque se caiga el cielo, yo te cubro. Elena cerró los ojos. En sus pestañas aún brillaban lágrimas. No dijo nada, solo se acurrucó un poco más contra él, buscando una postura más cómoda. Su cuerpo, tenso toda la noche, se fue relajando poco a poco. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, la noche era profunda. Dentro, la pareja que había sobrevivido a la tormenta se abrazaba, doloridos, llenos de cicatrices, con el corazón aún tembloroso, pero aquella confianza casi destruida, sobre las ruinas, parecía empezar a brotar de nuevo, frágil y lenta. Fin.